Por una invitación del embajador de Ecuador en España, Nicolás Isa Obando, una delegación integrada por Fernando Cordero Cueva, Trajano Andrade y Félix Alcíbar visitaron la ciudad de Barcelona, donde cumplieron varias actividades como una rueda de prensa a las 16:30 del viernes 5 de septiembre. Establece que ninguna persona en ninguna parte del mundo, pero lo declaramos para nuestro país, puede ser considerada ilegal por ser inmigrante. En el Ecuador nunca más, después de esta Constitución, ningún inmigrante será considerado ilegal. Y eso porque nosotros tenemos que los derechos humanos son a las personas independientemente del territorio que circunstancialmente les toca ocupar. Creemos adicionalmente que nuestra Constitución nueva es una Constitución garantista, en donde sin demagogias, simplemente recuperando la potestad soberana del Estado, podemos declarar que los recursos naturales no renovables son nuestros, de todos los ecuatorianos, que pueden ser explotados en asociación estratégica con el sector privado, nacional o internacional, pero que siendo nuestros, sus valores monetarios, sus valores de cambio nos pertenecen dominantemente a nosotros, al menos en el 50%. Así lo dice uno de los artículos, concretamente el 408 de la Constitución. Esta es una Constitución con miles... ¿Algún periodista desea hacer alguna pregunta al presidente de la Asamblea Constituyente? Yo quería preguntar si han habido muchas... ¿Puede decir el medio...? Sí, Latinoamérica Exterior. Un poco que explique cómo ha sido el proceso de la creación de la Asamblea, si han habido muchos acuerdos, si ha habido muchas discrepancias, si ha habido mucha unanimidad, etcétera, a la hora de elaborar el texto. Durante en cada una de las mesas constituyentes en las que se dividió la Asamblea éramos 130 asambleístas, nos dividimos en 10 grupos, 10 mesas, de las cuales 9 tenían estrictamente la tarea de hacer solo textos constitucionales. Una de las 10 mesas tenía una doble obligación, que era participar en los temas constituyentes y adicionalmente actuar como comisión legislativa permanente, porque la Asamblea se convirtió, dejándole en receso al Congreso de la República, en un poder legislativo temporal que lo mantenemos. Durante ese proceso, pienso que los textos aprobados en las mesas muestran la enorme sintonía y muestran también la enorme contradicción, porque muchos de los que votaban con nosotros por los artículos de la nueva Constitución, que coincidían en los debates, que elaboraban propuestas, que recibieron nuestro apoyo, muchos de los textos aprobados no fueron nuestros, fueron de la oposición política. Hay todo un capítulo, el capítulo de las personas con alguna discapacidad, que fue formulado por el partido de derecha, el Partido Social Cristiano, una de sus asambleístas, y nosotros le dimos todos los votos y el respaldo, porque se merecía. Era un capítulo enormemente democrático, indispensable para reconocer a más de 1 millón de ecuatorianos en esa condición. Extrañamente, ella es hoy día una de las que está en contra de la Constitución. Esos son problemas de conciencia que a nosotros no nos duelen, nos llaman la atención. Y como ella, pues hay muchos otros asambleístas que no han tenido la coherencia de ser fieles a sus propuestas, a sus temas, y le han encontrado algún pero para no estar de acuerdo con la Constitución. En el fondo, creo que, como en todo país democrático, hay millones que estamos con el cambio, porque eso le beneficia a millones de personas, y hay unos pocos que están en contra del cambio porque les perjudica a unos pocos que se han aprovechado de los muchos ecuatorianos que han sufrido con ese tipo de democracia restringida que todavía existe en el Ecuador. Sí, bueno, de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Quisiera que me responda la pregunta. De los 440 artículos que tiene este proyecto de la nueva Constitución, ¿cuáles son los artículos o los puntos más sobresalientes que reconoce a los migrantes domiciliados aquí en Barcelona, España?
Hay un primer artículo en nuestra Constitución, el artículo 40, que establece con mucha claridad lo que ya hace un momento señalé de manera general. Este artículo señala expresamente que en el Ecuador se reconoce a las personas el derecho de emigrar. No se identificará ni se considerará ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Esto en el Ecuador, pero eso nos dará derechos para reclamar en el mundo entero situaciones equivalentes con nuestros compatriotas. Se compromete el Estado, las autoridades correspondientes, las embajadas, los consulados y todas las entidades públicas del Ecuador, para desarrollar varias acciones a favor de nuestros compatriotas que residen en el exterior, que entre ellas significa preocuparse de ellos y de ellas cuando están fuera del país, y de ellos y ellas que son sus familias que se quedan en el Ecuador. Ofrecerles atención, asesoría, protección integral para que puedan ejercer plenamente sus derechos, precautelar sus derechos cuando por alguna razón son vulnerados en el exterior, promover sus vínculos en el Ecuador, facilitará su reunificación familiar, mantener la confidencialidad de sus datos de carácter personal y proteger a las familias transnacionales, porque hoy día son muchas de este tipo de familias. Luego tenemos un artículo particularmente a los hermanos ecuatorianos que están vinculados a procesos productivos en el exterior, en el que se establece que el Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es nuestro sistema de seguridad social que cubre básicamente las prestaciones de salud y préstamos hipotecarios y quirografarios. Esto coyunturalmente en la crisis que vive Europa, en la crisis que vive España, será enormemente útil para los trabajadores ecuatorianos que están radicados aquí en España, porque los salarios españoles son significativamente mejores que los ecuatorianos y podrían cubrir prestaciones de nuestra seguridad social más fácilmente que las de los bancos que hoy están causando algún problema a quienes hicieron préstamos quirografarios para adquirir inmuebles, especialmente en el Ecuador. De todas maneras, hay un conjunto de otros artículos que lo hacen es reconocer múltiples derechos, el derecho a que los descendientes de los migrantes hasta el tercer grado de consanguinidad sean considerados ecuatorianos por nacimiento. Esto quiere decir hijos, nietos, bisnietos, situación que cambia radicalmente, ya que entre otras atribuciones de los ecuatorianos de nacimiento es poder ser jefe de Estado, presidente de la República. Los migrantes, llamados más bien inmigrantes en el Ecuador, pueden ser sujetos de derechos políticos, y eso nos permitirá reivindicar en el exterior el trato equivalente, más allá de lo que plantea España, incluso que aquí podrán ser nuestros compatriotas elegidos y elegir para cargos hasta el nivel municipal, pues en el Ecuador podrían hasta participar en las próximas elecciones presidenciales, no como candidatos, pero sí como electores, los que tengan al menos 5 años de residencia legal. Una versión diferente de lo que significa la migración, que creemos que es, como dije ya, un derecho y una situación temporal absolutamente voluntaria, que se la debe planificar, y si se lo hace desde el Estado, pues puede ser enormemente positivo, como lo fue para España en un momento, como lo puede ser para el Ecuador en este momento, ¿no? A ver. Sí, ahondar un poquito más en lo que es la primera pregunta que ha dicho la compañera. Por lo que usted dice, señor presidente, va a ser la primera constitución en reconocer que no hay ninguna persona ilegal en el mundo por el solo hecho de emigrar. ¿Qué respuesta, qué visión tienen ustedes sobre lo que se ha llamado aquí la Directiva Europea de la Vergüenza? Yo creo que usted le acaba de poner el adjetivo y me ahorra de decir, es una vergüenza. Bien, agradecerles a nombre de la Embajada del Ecuador por la presencia aquí esta tarde y por la oportunidad que nos dan sus medios de comunicación de transmitir este mensaje, que es un llamamiento a los ecuatorianos a participar en la jornada cívica del 28 de septiembre, a fortalecer con su voto el basamento democrático de la nueva Constitución. Muchas gracias, buenas tardes.